Fue obligada a casarse con el hombre más frío de la región como castigo por haber rechazado a 3 pretendientes. Pero lo que encontró en aquella hacienda cambió el rumbo de 2 vidas para siempre. ¿Puedes imaginar subir al altar sabiendo que tu propio padre te está condenando a una vida de miseria al lado de un desconocido? Imagina llevar un vestido de novia, que parece más una mortaja, sabiendo que cada paso te aleja más de la libertad por la que tanto luchaste. Pero esta historia ocurrió en el campo de Jalisco, en México, en marzo de 1923, en una época en que la palabra de un padre valía más que los sueños de una hija. Antes de continuar, quería pedirte una cosa. Escribe aquí en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Escribe el nombre de tu ciudad, de tu estado o de tu país si estás fuera de México. Me encanta saber que estas historias llegan a tantos lugares diferentes y quién sabe si tu ciudad no aparece aquí en el video. Y de paso, aprovecha y deja ese like. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Esto ayuda muchísimo al canal a crecer y me incentiva a seguir trayendo estas historias emocionantes para ustedes. Ahora, vamos a la historia, porque lo que sucedió con Sofía y Alejandro tocará tu corazón. Sofía Vargas tenía 26 años cuando su vida se desmoronó como un castillo de naipes. Era maestra en Guadalajara. Vivía en una casa de 2 pisos alquilada cerca de la escuela municipal, donde enseñaba a los niños a leer y escribir. Tenía el cabello castaño oscuro, siempre recogido en un moño elegante, ojos color miel que brillaban cuando hablaba de literatura y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero aquella tarde de marzo, su rostro estaba pálido como la cera de las velas que iluminaban la sala del juez. Su padre, Ignacio Vargas, era un rico hacendado de la región de San Pedro de los Altos, un hombre de bigote grueso y una voz que cortaba el aire como un látigo. Había construido un imperio con ganado y tierras, pero lo que más valoraba era el nombre de la familia. Y Sofía había manchado ese nombre, o al menos eso era lo que decía a quien quisiera oír. La verdad era simple y, al mismo tiempo, devastadora. Sofía había rechazado 3 matrimonios arreglados en 2 años. El primer pretendiente era un comerciante de 60 años que olía a tabaco rancio y trataba a las empleadas como si fueran muebles. El segundo era un abogado de Guadalajara que tenía fama de beber demasiado y ya había enviudado 2 veces en circunstancias que nadie explicaba del todo. El tercero era un primo lejano. Un hombre educado, sí, pero que dejó claro en la primera conversación que esperaba una esposa sumisa que no tuviera opiniones propias sobre nada. Sofía los rechazó a los 3, con educación, pero con firmeza. Y cuando su padre exigió explicaciones, ella cometió el error de ser honesta. Dijo que prefería morir soltera a casarse sin amor. Dijo que no era una mercancía para ser negociada. Dijo que tenía una profesión, que tenía independencia y que elegiría su propio destino. Ignacio Vargas sintió la humillación quemar como hierro al rojo vivo. Su hija, desafiando sus órdenes, rechazando pretendientes excelentes, diciendo esas cosas modernas sobre la independencia femenina. La noticia corrió por toda la región. Los hombres se reían de él en las cantinas. Las mujeres cuchicheaban que no sabía educar a su propia hija, y aquello carcomió su orgullo como el óxido corroe el metal. Fue así que planeó el castigo. Alejandro Torres era un hacendado viudo de la hacienda Campos de Horizonte, una gran propiedad que quedaba a 3 días de viaje de Guadalajara. Tenía 32 años, pero aparentaba más por la dureza de su rostro y por la forma en que cargaba los hombros, siempre tensos, siempre preparados para el peso del mundo. Era un hombre alto, de manos encallecidas por el trabajo en el campo, cabello negro siempre despeinado y ojos grises que parecían hechos de piedra. Tenía fama de ser el hombre más difícil de la región. Hablaba poco, nunca sonreía y mantenía a todos a distancia. Su esposa, Clara, había fallecido 3 años antes, en circunstancias que alimentaban chismes interminables. Decían que había huido de la hacienda y había muerto de fiebre en el camino. Decían que Alejandro la había echado de casa. Decían que su matrimonio era una guerra constante. Cada versión de la historia era más sombría que la anterior. Ignacio Vargas escuchó las historias y vio la oportunidad perfecta. Buscó a Alejandro
con una propuesta que disfrazó de favor. Le ofreció la mano de su hija en matrimonio, junto con una generosa dote de 5,000 pesos y 100 cabezas de ganado. Para un hombre que administraba la hacienda solo, la oferta tenía un atractivo práctico. Alejandro aceptó, sin hacer preguntas, no por interés romántico, sino porque necesitaba a alguien que cuidara de la casa que se estaba cayendo a pedazos y porque la dote ayudaría a saldar las deudas que se acumulaban. Sofía se enteró del arreglo cuando su padre apareció en su casa un jueves lluvioso. Ella estaba corrigiendo los cuadernos de sus alumnos cuando escuchó los golpes en la puerta. Abrió y encontró a su padre con una expresión dura, su sombrero goteando agua de la lluvia. No perdió el tiempo con delicadezas. «Te vas a casar», anunció con una voz que no aceptaba réplica. «El próximo sábado, con Alejandro Torres, de la Hacienda Campos de Horizonte. Ya está todo arreglado». Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó argumentar. Intentó razonar con él. «Padre, esto es una locura», comenzó con voz temblorosa. «No conozco a ese hombre. No puedo simplemente». Ignacio cortó sus palabras con un gesto brusco de la mano. «Tuviste tu oportunidad de elegir», dijo con una frialdad que helaba el ambiente. «Rechazaste a 3 buenos hombres que te presenté. Ahora elijo yo por ti». Y elegí a Alejandro precisamente porque es un hombre difícil. Te enseñará el respeto que yo no logré enseñarte. Te mostrará que una mujer no manda en nada, no elige nada. Quisiste desafiar las reglas. Ahora pagarás el precio». Sofía intentó negarse. Dijo que no iría, que él no podía obligarla. Pero su padre le arrojó a la cara la cruda realidad. Él era el dueño de la casa donde vivía. Era él quien pagaba parte de su salario a través de contribuciones a la escuela. Era él quien tenía la influencia para destruir su reputación y asegurarse de que nunca más consiguiera trabajo como maestra en ningún lugar. «O te casas, o te quedas en la calle, sin nada», finalizó con una brutalidad calculada. «Y me aseguraré de que ninguna escuela te contrate. Verás lo que es ser una mujer sola, sin dinero y sin reputación. La elección es tuya». No había elección. Sofía lo sabía. En la sociedad de aquella época, una mujer sola y sin recursos no tenía opciones. Podría intentar resistir, pero acabaría en la miseria, o peor, se tragó el llanto que le quemaba la garganta y asintió en silencio, sintiendo que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Los 3 días hasta la boda fueron un borrón de sufrimiento. Sofía no durmió bien ninguna noche. Apenas comió. Sus compañeras de trabajo notaron que algo andaba mal, pero ella no podía hablar de ello. ¿Cómo explicar que su propio padre la estaba usando como instrumento de venganza? ¿Cómo poner en palabras la sensación de estar siendo vendida como ganado? El vestido de novia fue prestado por una prima lejana. Era de seda blanca, ya amarillenta por el tiempo, con encaje en las mangas largas y un velo que le cubría el rostro. Sofía se miró en el espejo la mañana de la boda y no reconoció a la mujer que veía. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, el rostro demasiado delgado. Parecía un fantasma vestido de blanco. La ceremonia tuvo lugar en el registro civil de San Pedro de los Altos. No hubo fiesta. No hubo invitados más allá de los testigos obligatorios. Alejandro apareció vistiendo un traje oscuro que olía a naftalina, como si lo hubieran sacado de un baúl especialmente para la ocasión. Apenas miró a Sofía. Respondió a las preguntas del juez con monosílabos. Firmó los papeles con letra firme y esperó a que ella hiciera lo mismo. Sofía firmó su propio nombre, sintiendo que estaba trazando las letras de su propia condena. Sofía Vargas de Torres. Aquel nuevo apellido parecía una cadena atada a su tobillo. Después de la firma, Alejandro se volvió hacia ella y le dirigió sus primeras palabras directas. «La carreta está esperando», dijo con voz grave y sin emoción. «Tenemos 3 días de viaje hasta la hacienda. Es mejor partir pronto». Ignacio Vargas vio a su hija subir a la carreta, sin mostrar emoción alguna. No hubo abrazo de despedida, no hubo bendición paterna. Simplemente se dio la vuelta y se fue, satisfecho de haber restaurado su propio honor castigando a su hija rebelde. El viaje a la hacienda Campos de Horizonte fue una tortura silenciosa. Alejandro conducía la carreta con la atención fija en el camino, sin decir una palabra.
Sofía iba sentada a su lado, observando el paisaje que cambiaba a cada hora. Salieron de las calles empedradas de la ciudad para entrar en los caminos de tierra que atravesaban los campos. Pasaron por pequeños pueblos donde paraban solo para cambiar los caballos y comprar provisiones básicas. Durante todo el viaje, Alejandro no inició ninguna conversación. Cuando paraban a descansar, montaba el campamento de manera eficiente, encendía una fogata, preparaba comida sencilla, pero lo hacía todo en un silencio absoluto. Sofía intentó hablar algunas veces en los primeros días. Le preguntó sobre la hacienda, sobre la rutina, sobre lo que él esperaba de ella. Las respuestas eran siempre cortas, directas, vacías de cualquier calidez humana. «Te encargarás de la casa», dijo él la segunda noche, cuando ella preguntó sobre sus responsabilidades: cocinar, limpiar, lavar la ropa. «Lo básico. Yo me encargo del campo y de los animales, cada uno en su función. ¿Y en cuanto al resto?», se atrevió a preguntar Sofía, sintiendo que se le calentaba el rostro. «¿En cuanto al matrimonio en sí?». Alejandro la miró por primera vez con algo más que indiferencia. Era una mirada dura, casi cruel. «Este matrimonio es un arreglo práctico», respondió con una frialdad que cortaba. «Yo necesito a alguien que cuide la casa. Tu padre necesita deshacerse de una hija rebelde. No hay nada más que eso. Tendrás tu cuarto, yo tengo el mío. Cada uno vive su vida. ¿Está claro?». Estaba dolorosamente claro. Sofía asintió y giró el rostro para ocultar las lágrimas que le quemaban los ojos. Había imaginado muchos escenarios malos para este matrimonio, pero la completa indiferencia de Alejandro era peor que cualquier rabia o crueldad obvia. Él la veía como una herramienta, nada más. En la tarde del tercer día, finalmente avistaron la hacienda Campos de Horizonte. El lugar se encontraba en una región de colinas suaves, aquellos cerros ondulados típicos de Jalisco. La casa principal era una gran construcción de adobe y piedra, con un amplio porche al frente y un techo de tejas rojas. Alrededor había corrales, graneros y la inmensa extensión de los campos donde pastaba el ganado. Pero incluso a distancia, Sofía se dio cuenta de que todo estaba en un preocupante estado de abandono. La pintura de la casa estaba descascarada en varios puntos. Algunas tejas del techo faltaban o estaban rotas. El jardín que debió haber existido al frente estaba invadido por la maleza. Las cercas de los corrales necesitaban reparaciones. Era como si el lugar hubiera sido olvidado por el tiempo y por la gente. Alejandro detuvo la carreta frente a la casa y bajó sin decir nada. Tomó la pequeña maleta de Sofía y la suya propia, subió los escalones del porche que crujían bajo su peso y abrió la puerta principal. Entró y dejó las maletas en el suelo de lo que parecía ser la sala. Sofía bajó de la carreta y subió los escalones lentamente, como si cada paso la acercara más al precipicio. Entró en la casa y el olor a moho y polvo la golpeó de inmediato. La sala era grande, pero estaba cubierta de polvo, con muebles viejos ocupando las esquinas y telarañas colgando del techo. Las ventanas estaban demasiado sucias para dejar entrar una luz adecuada. «Tu cuarto es ese», indicó Alejandro, señalando una puerta en el pasillo. «El mío está al otro lado. La cocina está al fondo. Hay leña en el cobertizo, agua en el pozo. El resto, descúbrelo tú misma». Tomó su propia maleta y se fue a su cuarto, sin esperar respuesta. Sofía se quedó parada en medio de la sala, observando a su alrededor con una desesperación creciente en el pecho. Aquello no era una casa, era una ruina, y ella estaba allí, sola, casada con un hombre que la trataba como un mueble, en un lugar que parecía haber sido abandonado por Dios y por los hombres. Entró en el que sería su cuarto y encontró una cama sencilla con un colchón delgado, un viejo ropero de madera oscura y una silla rota en una esquina. Una pequeña ventana daba a la parte trasera de la propiedad. Se sentó en la cama y sintió el colchón hundirse incómodamente. Fue entonces cuando finalmente se permitió que las lágrimas cayeran. Lloró todo lo que había contenido durante aquellos días terribles. Lloró por la libertad perdida, por la vida que había construido en Guadalajara, por los sueños que había alimentado de encontrar algún día el amor verdadero. Lloró por la crueldad de su padre, por la indiferencia de su marido,
por la soledad absoluta que sentía en ese momento. Cuando finalmente dejó de llorar, ya estaba oscureciendo afuera. Se lavó la cara en una jofaina con agua fría que encontró en el cuarto. Respiró hondo varias veces para recomponerse y decidió que no iba a entregarse a la desesperación. Quizás no había elegido aquella vida, pero todavía tenía control sobre cómo iba a vivirla. Salió del cuarto y exploró la casa con el resto de luz que entraba por las ventanas sucias. Además de la sala y el pasillo con los 2 cuartos, había una gran cocina al fondo, con una enorme estufa de leña, una mesa de madera maciza y estantes vacíos. Tenía una despensa al lado que también estaba casi vacía, solo algunos sacos de harina y frijoles, latas de manteca y poco más. Había un pequeño baño con una tina de metal y un inodoro básico. Toda la casa contaba una historia de abandono. Parecía que nadie había cuidado de aquel lugar con cariño en años. Sofía imaginó que la primera esposa de Alejandro, la tal Clara, quizás lo había mantenido todo en orden antes, pero después de su muerte, Alejandro claramente había dejado que todo se deteriorara. Volvió a la cocina y decidió preparar algo para cenar. Encendió la estufa de leña con dificultad. Nunca lo había hecho sola antes. Encontró unas papas en la despensa, las cortó y las sirvió con sal. Hizo un café fuerte en una cafetera vieja. No era gran cosa, pero era lo que podía hacer con lo que tenía. Puso todo en la mesa y fue hasta el cuarto de Alejandro. Tocó la puerta de madera. «La cena está lista», anunció. «No tengo hambre», fue la respuesta cortante desde el otro lado de la puerta. Sofía volvió a la cocina. Se sentó sola en la gran mesa y comió las papas sin sentirles sabor alguno. El silencio de la casa era opresivo. Afuera, oía los sonidos de la noche del campo, los grillos cantando, el viento soplando en los campos y, de vez en cuando, el mugido distante de alguna res. Pero dentro de la casa, solo un silencio pesado como el plomo. Lavó los platos, guardó el resto de la comida, apagó la estufa, volvió a su cuarto y se preparó para dormir. Se acostó en la cama incómoda, se arropó con la delgada manta que olía a moho y se quedó mirando el techo oscuro, escuchando los crujidos de la vieja casa acomodándose en la noche. Pensó en huir, pensó en simplemente salir andando por la mañana y no volver nunca más. Pero, ¿a dónde iría? No tenía dinero. No conocía la región, y su padre había dejado claro que si desafiaba este matrimonio, destruiría cualquier oportunidad que tuviera de reconstruir su vida sola. Estaba atrapada, completa y absolutamente atrapada. Los primeros días en la hacienda fueron una prueba de resistencia. Sofía se levantaba temprano, antes de que saliera el sol, porque oía a Alejandro moverse por la casa. Él salía a trabajar al campo sin decir «buenos días», sin tomar café, sin siquiera mirarla. Regresaba solo cuando ya estaba oscuro. Comía lo que ella había preparado en silencio y se encerraba en su cuarto. Sofía dedicó esos primeros días a intentar hacer la casa mínimamente habitable. Empezó por la cocina, limpiando cada rincón, lavando los estantes, organizando lo poco que tenían. Descubrió que necesitaba ir a buscar agua al pozo varias veces al día, cargando cubetas pesadas que le dejaban las manos adoloridas. Necesitaba cortar leña para la estufa, una tarea que nunca había hecho en su vida y que le provocó ampollas en las palmas de las manos. Limpió la sala, barrió, quitó el polvo de todo, lavó las ventanas hasta que quedaron transparentes de nuevo. Arregló los muebles viejos de la mejor forma posible. Limpió su propio cuarto, el baño. Evitó el cuarto de Alejandro, porque él había dejado claro que aquel era su territorio. Al cuarto día, estaba intentando limpiar el porche delantero cuando notó movimiento en el camino. Era un hombre a caballo que se acercaba a la casa. Era delgado, de rostro anguloso y ojos pequeños, que evaluaban todo con una atención incómoda. Detuvo el caballo cerca del porche y bajó con un movimiento ágil. «Usted debe ser la nueva esposa de Alejandro», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Soy Ricardo Morales, el capataz de la hacienda. Trabajo aquí desde hace 15 años». Sofía se limpió las manos en el delantal y lo saludó con educación. «Mucho gusto, soy Sofía». Ricardo subió al porche sin ser invitado. Miró a su alrededor con una expresión crítica. «Veo que está intentando arreglar la casa», comentó.
Buena suerte con eso. Este lugar se está cayendo a pedazos desde hace tiempo. Poco a poco irá mejorando, respondió Sofía, dándose cuenta de que no le gustaba la forma en que él la miraba. Disculpe, pero Alejandro no está aquí ahora. Ya sé dónde está, dijo Ricardo con un tono que sugería una intimidad y un conocimiento que Sofía no tenía. Trabajo con él todos los días. Solo pasé a conocerla y a ver si necesita algo. Estoy bien, gracias. Ricardo se quedó unos minutos más, haciendo preguntas que parecían amigables, pero que tenían el peso de un interrogatorio. ¿De dónde era? ¿Cómo había conocido a Alejandro? ¿Cómo se estaba adaptando? Sofía respondió con brevedad, ansiosa porque se fuera. Cuando finalmente se marchó, ella se quedó con una sensación extraña. Había algo en Ricardo Morales que la dejaba incómoda. La forma en que miraba la casa, cómo hablaba de Alejandro, como si él fuera el dueño del lugar y ella una intrusa. Esa noche, durante la cena silenciosa, Sofía mencionó la visita. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuánto ofrece?, preguntó Alejandro. 70 pesos por cabeza. Está por encima del precio actual del mercado. Alejandro hizo las cuentas mentalmente. 7,000 pesos. Sería suficiente para pagar todas las deudas y aún sobraría para invertir en la hacienda. Pero había un problema. ¿Dónde está el truco?, preguntó con desconfianza. Ricardo dudó. El ganado tiene que ser entregado en la frontera. 3 días de viaje, atravesando tierras donde hay bandidos. Es arriesgado, por eso está pagando más. Sofía sintió que se le encogía el estómago. Demasiado arriesgado, dijo, mirando a Alejandro. Puedes perder todo el ganado y además arriesgar tu vida. Pero también puedes solucionarlo todo, contraargumentó Ricardo. Conozco la ruta, ya la he hecho antes. Puedo llevar el ganado con la ayuda de 3 peones. En una semana está todo resuelto. Alejandro se quedó en silencio, claramente dividido. Necesito pensarlo, dijo finalmente. No tardes mucho, advirtió Ricardo al levantarse. El comprador está esperando una respuesta para el martes. Si no cerramos el trato, buscará otro proveedor. Después de que Ricardo se fue, Alejandro y Sofía se quedaron en el porche, observando el sol ponerse sobre los campos secos. ¿Tú qué piensas?, le preguntó él. Y el hecho de que le pidiera su opinión significaba mucho. Pienso que si parece demasiado bueno, generalmente hay un problema, dijo Sofía con honestidad. Pero también entiendo que estás sin opciones. Alejandro asintió. Si no pago las deudas, pierdo la hacienda de todas formas. Al menos esto es una oportunidad. Una oportunidad arriesgada. Todas las oportunidades lo son, respondió él, mirándola. Yo tomé una cuando me casé contigo. Pensé que sería un desastre, que sería una repetición de lo que pasó con Clara, pero está siendo diferente. Sofía sintió que un calor le subía por el rostro. ¿Cómo que diferente? Alejandro se volvió hacia ella y por primera vez habló de sus sentimientos con algo parecido a la honestidad. No eres como esperaba. Pensé que me encontraría con una mujer mimada de la ciudad que se quejaría de todo, que me haría sentir culpable por haberla traído aquí. Pero eres fuerte, eres decidida, trabajas duro sin quejarte, y estás haciendo de esta casa un hogar de nuevo. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Sé que este matrimonio no fue tu elección. Sé que probablemente me odias por aceptar este arreglo, pero quería que supieras que estoy empezando a verlo de otra manera. No sé si puedo llamar a lo que siento. Bueno, algo más, pero ya no es solo una obligación. Sofía sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Para ella tampoco era ya solo una obligación. En las últimas semanas, trabajando juntos, viendo su decencia, la forma en que se esforzaba, cómo la protegía, cómo poco a poco se abría, algo había crecido en su corazón. No era amor completo todavía, pero era una semilla que, con cuidado, podía transformarse en algo hermoso. Para mí también es diferente, admitió en voz baja. Tenía mucho miedo cuando llegué aquí. Pensé que iba a pasar el resto de mi vida infeliz. Pero no eres el monstruo que mi padre me hizo creer que serías. Eres solo un hombre con heridas, igual que yo. Alejandro extendió la mano, y con vacilación, le tocó el rostro con una gentileza que contrastaba con la rudeza de sus manos encallecidas. Lo siento, dijo. Siento mucho que te hayan forzado a esto.
Si pudiera cambiar las cosas. No puedes, interrumpió Sofía. Ninguno de nosotros puede cambiar el pasado, pero podemos decidir qué hacer con el presente. Y en ese momento, allí en el porche, bajo el cielo que se volvía anaranjado con el atardecer, Alejandro se inclinó y la besó. Fue un beso suave, casi tímido, como el de un adolescente que está aprendiendo. No tenía la pasión de las novelas que Sofía había leído, pero tenía algo mejor. Tenía sinceridad. Tenía la promesa de que aquello podía convertirse en algo real y verdadero, si ambos decidían cultivarlo. Cuando se separaron, ambos estaban sonrojados, ambos sonriendo pequeñas sonrisas inseguras. Fue Alejandro quien rompió el silencio. Voy a aceptar la propuesta de Ricardo, decidió. Es arriesgado, pero es una oportunidad que no puedo desperdiciar, especialmente ahora que tengo una razón más grande para querer salvar esta hacienda. Sofía entendió lo que estaba implícito. Ahora no solo tenía la hacienda que salvar, sino la posibilidad de un futuro con ella, de un matrimonio que podía volverse real, de una sociedad que podía convertirse en amor. ¿Cuándo te vas?, preguntó ella. El lunes por la mañana. Llevaré 100 cabezas del mejor ganado que tenemos. Ricardo, 3 peones y yo. En una semana estamos de vuelta. Te estaré esperando, prometió Sofía. Y en los días siguientes, mientras Alejandro preparaba todo para el viaje, los dos se permitieron ser un poco más abiertos el uno con el otro. Conversaron durante las comidas, de verdad, no solo intercambiando información práctica, sino compartiendo historias. Alejandro le contó sobre su infancia difícil con un padre severo. Sofía le contó sobre los sueños de viajar que tuvo cuando era joven. Descubrieron que a ambos les gustaba levantarse temprano para ver el amanecer, que ambos tenían miedo de las tormentas. Pequeños descubrimientos que tejían una conexión más fuerte. La noche antes de su partida, Sofía preparó una cena especial con lo que tenía. Logró hacer un pastel sencillo con los huevos que Elena le había traído. Alejandro comió, apreciando cada bocado, y luego se quedó allí en la mesa, simplemente observándola mientras arreglaba la cocina. «Te voy a extrañar», dijo de repente. Sofía se dio la vuelta, sorprendida por la declaración. «Yo también te voy a extrañar», admitió. «Cuando vuelva», dijo Alejandro, levantándose y acercándose a ella. «Quiero que hablemos de hacer que este matrimonio sea de verdad. No solo un arreglo en papel, sino una sociedad real. ¿Estarías de acuerdo?» Sofía sintió que se le aceleraba el corazón. Sí, estaría de acuerdo. Durmieron en cuartos separados todavía, pero por primera vez no parecía un muro entre ellos, solo la elección de esperar el momento adecuado. A la mañana siguiente, Alejandro partió con Ricardo, los 3 peones y las 100 cabezas de ganado. Sofía se quedó en el porche, observando hasta que desaparecieron en el horizonte. Sintió un miedo roerle el estómago, una intuición que le decía que algo podía salir mal, pero apartó los pensamientos negativos. Él volvería, y cuando volviera, empezarían a construir algo real juntos. Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Sofía. Mantuvo su rutina, cuidando de la casa, del jardín, de los pocos animales que quedaron. Elena la visitó 2 veces, trayéndole compañía y noticias de la región. La sequía continuaba, pero había rumores de que se acercaba la lluvia. Fue al 6.º día que todo se derrumbó. Sofía estaba tendiendo la ropa cuando vio a un jinete solitario venir por el camino a toda velocidad. A medida que se acercaba, reconoció a uno de los peones que había partido con Alejandro. El hombre estaba herido, con sangre seca en la camisa y el rostro marcado por el sufrimiento. Prácticamente se cayó del caballo cuando llegó. Sofía corrió a ayudarlo. «¿Qué pasó?», preguntó con el corazón desbocado. «Fue una emboscada», explicó el peón con voz débil. «Unos bandidos nos esperaban en el paso del valle. Se llevaron todo el ganado. Alejandro. Él intentó luchar. Le dieron un tiro. No Sheshi». Su voz faló. Sofía sintió que el mundo giraba. «¿Dónde está?», preguntó, sujetando los hombros del hombre con fuerza. Se quedó atrás. «Ricardo dijo que lo cuidaría, que lo traería a casa, pero yo vine adelante a buscar ayuda». Algo no cuadraba. ¿Por qué Ricardo no mandó al peón menos herido a buscar ayuda? ¿Por qué enviar precisamente al hombre que estaba lastimado? Sofía sintió una desconfianza crecer como mala hierba.
Ayudó al peón a entrar, le limpió las heridas, le dio agua y comida. Luego salió al porche y se quedó mirando el camino, esperando ver aparecer a Alejandro. Rezó como no rezaba desde niña. Le pidió a Dios, a los santos, a cualquier fuerza que la estuviera escuchando, que lo trajera de vuelta. Ahora que había descubierto que podía amar de nuevo, que este matrimonio que comenzó como un castigo podía convertirse en una bendición, no podía perderlo. Las horas pasaron, lentas como una tortura. El sol comenzó a ponerse, manchando el cielo de rojo sangre. Y entonces, finalmente, vio movimiento en el camino. Era una carreta que venía lentamente. Sofía corrió, el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. En la carreta, acostado sobre unas lonas, estaba Alejandro. Estaba pálido, herido, pero vivo, vivo. Ricardo conducía la carreta, con una expresión seria en el rostro. Sofía ayudó a llevar a Alejandro adentro, a su cama. El tiro le había atravesado el hombro, pero aparentemente no había dañado nada vital. Le limpió la herida con manos temblorosas, la vendó con sábanas limpias y se quedó a su lado mientras él divagaba entre la conciencia y la inconsciencia. Durante la noche, no se apartó de su lado. Le sostuvo la mano, le cambió los vendajes cuando la sangre los atravesaba, le puso paños fríos en la frente cuando le subió la fiebre. Y en algún momento de la madrugada, cuando él estaba delirando, lo escuchó susurrar su nombre. Sofía. Perdón. Perdón por todo. Ella lloró entonces. Lloró todo el miedo, toda la angustia, todo el amor que estaba comenzando a florecer y que casi le fue arrancado. «No te mueras», susurró, apretándole la mano. «Por favor, no te mueras. Todavía no hemos tenido la oportunidad de ser felices». Y como si la hubiera escuchado, incluso inconsciente, los dedos de él apretaron los de ella de vuelta. Alejandro tardó 3 días enteros en despertar de verdad. 3 días durante los cuales Sofía no se movió de su lado, cambiándole los vendajes, obligándolo a beber agua y caldo cuando, semiconsciente, podía tragar, rezando en silencio para que la fiebre cediera antes de que fuera demasiado tarde. Elena apareció al segundo día, trayendo hierbas medicinales que preparó en tés amargos pero eficaces contra las infecciones. Las 2 mujeres trabajaron juntas, luchando contra la muerte que parecía querer reclamar a Alejandro. En la mañana del 4.º día, cuando la débil luz del amanecer entraba por la ventana, Sofía estaba sentada en la silla junto a la cama, con la cabeza apoyada en el borde del colchón, finalmente vencida por el agotamiento. Fue entonces cuando sintió unos dedos tocarle el cabello con gentileza. Se despertó sobresaltada y encontró los ojos grises de Alejandro abiertos, claros por primera vez en días, mirándola con una ternura que nunca antes había visto. «Estuviste aquí todo el tiempo», dijo él, con la voz ronca por el desuso. No era una pregunta, era una constatación maravillada. «Claro que estuve», respondió Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro sin que pudiera controlarlas. «¿Dónde más iba a estar?» Alejandro levantó la mano con esfuerzo y le secó las lágrimas con el pulgar. «Pensé que iba a morir en ese valle», confesó. «Lo único que me mantuvo luchando fue pensar en ti, en volver contigo». Sofía le sostuvo la mano entre las suyas, le besó los dedos encallecidos. «Volviste. Eso es lo que importa». Los días siguientes fueron de una recuperación lenta pero constante. Alejandro era un pésimo paciente, queriendo levantarse y trabajar antes de que su cuerpo estuviera listo. Pero Sofía era una enfermera firme que no aceptaba desobediencia. Lo obligaba a descansar, le preparaba comidas nutritivas para ayudar en la cicatrización y pasaba horas conversando con él, contándole historias, leyéndole en voz alta los pocos libros que había traído de Guadalajara. Fue durante una de esas conversaciones que Alejandro finalmente contó lo que había sucedido. El viaje hasta la frontera fue demasiado tranquilo. Comenzó, con la mirada distante, recordando. Ricardo conocía el camino. Decía que era una ruta segura, pero cuando llegamos al Valle de las Sombras, ese paso estrecho entre 2 cerros, nos estaban esperando. «¿Cuántos eran?», preguntó Sofía. 8 o 9 hombres, armados», respondió Alejandro. Surgieron de ambos lados, bloqueando el paso. Ricardo fue el primero en detenerse.
Levantó las manos sin siquiera intentar luchar. Fue cuando me di cuenta. ¿Te diste cuenta de qué? De que conocía a esos hombres. El líder de los bandidos lo llamó por su nombre. Le dijo que había hecho un buen trabajo trayendo el ganado hasta allí. Ricardo respondió preguntando por su parte del dinero. Sofía sintió que la rabia le quemaba el pecho. Él armó la emboscada desde el principio. Alejandro asintió con amargura. Inventó la historia del comprador uruguayo. Trajo a los bandidos para robar el ganado. Probablemente iba a recibir un porcentaje de la venta. Y cuando me di cuenta e intenté reaccionar, uno de los bandidos disparó. Ricardo gritó que no me mataran, que levantaría demasiadas sospechas, pero el tiro ya había salido. ¿Y los otros peones? 2 huyeron cuando comenzó el tiroteo, explicó Alejandro. El tercero se quedó conmigo, intentó ayudarme. Fue él quien viste llegar herido. Ricardo no tuvo más remedio que traerme de vuelta. Si no, sería demasiado obvio que estaba involucrado. Pero estoy seguro de que esperaba que muriera en el camino, que la historia quedara como un simple asalto con una víctima fatal. ¿Por qué haría eso?, preguntó Sofía, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Porque quería esta hacienda, dijo Alejandro con cansancio. Ha trabajado aquí 15 años, siempre creyó que debía heredar el lugar si yo moría. Cuando me casé contigo, eso lo cambió todo. Si yo tenía herederos, él nunca se quedaría con las tierras. Y cuanto más tiempo pasaba, más obvio se hacía que tú y yo nos estábamos acercando. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. La crueldad del plan dejó a Sofía sin palabras. Ricardo había orquestado todo para destruir a Alejandro, financiera y quizás físicamente, solo por codicia. ¿Dónde está ahora?, preguntó ella. Se fue al día siguiente de traerme, respondió Alejandro. Dijo que necesitaba buscar ayuda en el pueblo, pero nunca volvió. Probablemente ya está lejos de aquí, gastando su parte del dinero del ganado robado. Sofía sintió una impotencia hervir dentro de ella. ¿Y no hay nada que podamos hacer? ¿No podemos denunciarlo a las autoridades? Alejandro hizo una expresión amarga. Las autoridades aquí son débiles y corruptas. Sin pruebas concretas, sin testigos confiables, sería mi palabra contra la suya. Y él puede alegar que simplemente huyó con miedo después del ataque. No, va a salir impune de esta. Entonces, ¿lo perdimos todo?, concluyó Sofía en voz baja. El ganado, el dinero, cualquier oportunidad de pagar las deudas. Alejandro le tomó la mano con más fuerza. Perdimos mucho, admitió. Pero no lo perdimos todo. Estoy vivo. Tú estás aquí. Todavía tenemos la tierra. Todavía tenemos algunos animales. Todavía tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Va a ser difícil, pero no imposible. La determinación en su voz encendió algo en Sofía. Él tenía razón. Podían haber perdido una batalla, pero la guerra no había terminado. Entonces vamos a luchar, dijo ella con firmeza. Juntos. Fue en ese momento de adversidad compartida que la relación entre ellos finalmente se transformó por completo. Ya no eran extraños forzados a compartir un techo. Ya no eran solo socios por conveniencia. Eran aliados, compañeros, y algo más profundo que ninguno de los dos todavía tenía el valor de nombrar por completo. A medida que Alejandro se recuperaba, Sofía asumió más responsabilidades en la hacienda. Aprendió a administrar las cuentas, a negociar con los proveedores, a tomar decisiones sobre qué plantar y cuándo. Descubrió que tenía un talento natural para los números y la planificación que nunca había explorado cuando era solo una maestra en la ciudad. Alejandro, por su parte, aprendió a confiar en ella completamente. Le pedía su opinión sobre todo, escuchaba sus consejos y a menudo seguía sus sugerencias, incluso cuando inicialmente tenía dudas. Estaba aprendiendo que una verdadera sociedad significaba compartir no solo el trabajo, sino también las decisiones. Una mañana, 2 semanas después de que Alejandro despertara, Sofía estaba en la cocina preparando café, cuando sintió unos brazos rodear su cintura por detrás. Se dio la vuelta y encontró a Alejandro allí, todavía un poco pálido por la recuperación, pero con una sonrisa genuina en el rostro, esa que rara vez veía. «Buenos días», dijo él con voz suave. «Buenos días», respondió ella, el corazón acelerándosele con la familiaridad.
Deberías estar descansando. Me cansé de descansar, dijo Alejandro, su rostro a centímetros del de ella. Quería estar cerca de ti. Y allí, en la suave luz de la mañana, con el olor a café llenando la cocina, él la besó de nuevo. Pero esta vez no fue un beso tímido e incierto. Fue un beso que hablaba de sentimientos que habían crecido en las semanas de trabajo conjunto, en la crisis compartida, en el miedo de perderse el uno al otro. Fue un beso que prometía un futuro. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Sofía lo miró a los ojos y vio una vulnerabilidad que él nunca antes había mostrado. «Te amo», dijo Alejandro, simplemente. «Sé que no es así como debería haber empezado, que debería haberte cortejado como se debe, haberte conquistado poco a poco. Pero estar al borde de la muerte me hizo darme cuenta de que no quiero desperdiciar más tiempo. Te amo, Sofía, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Sofía sintió que las lágrimas volvían, pero eran lágrimas de felicidad esta vez. «Yo también te amo», confesó. «No sé cuándo pasó exactamente. Tal vez fue cuando subiste al techo bajo la lluvia, o cuando trabajamos juntos en el campo, o cuando me atrapaste cuando iba a caer. Pero aquí está, este amor, real y verdadero». Se abrazaron con fuerza. Dos supervivientes de tormentas diferentes que habían encontrado un puerto seguro el uno en el otro. El matrimonio que había comenzado como un castigo, como el instrumento de venganza de un padre cruel, se estaba transformando en la historia de amor más improbable y hermosa. Pero todavía había desafíos que enfrentar. La realidad de las deudas no había desaparecido. El banco envió una carta cobrando el pago. Los proveedores comenzaron a aparecer, exigiendo lo que se les debía. Alejandro y Sofía pasaron noches en vela haciendo cuentas, tratando de encontrar soluciones. Fue Sofía quien tuvo la idea que los salvaría. Estaba revolviendo papeles viejos en el despacho cuando encontró documentos sobre una parte de la propiedad que no se estaba utilizando. Era un terreno plano y fértil, cerca del arroyo, perfecto para la agricultura. «¿Y si plantamos algo de valor?», sugirió, mostrándole los mapas a Alejandro. «Trigo o maíz. Podríamos usar este terreno de aquí, está vacío». Alejandro estudió los papeles. «No tengo experiencia con la agricultura», admitió. «Siempre ha sido solo ganado. Pero yo tengo el conocimiento teórico», argumentó Sofía. «Leí mucho sobre técnicas agrícolas y podemos contratar a un peón experimentado que nos enseñe lo que no sabemos. Una buena cosecha podría darnos el dinero suficiente para empezar a pagar las deudas». Alejandro la miró con una admiración creciente. «Eres brillante», dijo con sinceridad. «¿Cómo no pensé en esto antes?» «Porque estaba solo», respondió Sofía con una sonrisa amable. «Ahora tienes otra cabeza pensando junto a la tuya». Implementar el plan no fue fácil. Vendieron los pocos objetos de valor que quedaban en la casa para comprar semillas y herramientas. Contrataron a 2 trabajadores experimentados de la región que necesitaban empleo. Sofía negoció precios más bajos, prometiendo un pago parcial inmediato y el resto después de la cosecha. Usó toda la habilidad de persuasión que había desarrollado lidiando con padres de alumnos difíciles. Trabajaron codo a codo preparando el terreno. Alejandro, aún recuperándose completamente de su herida, hacía lo que podía sin forzar demasiado. Sofía aprendió a usar herramientas agrícolas, a sembrar en hileras rectas, a calcular el espaciamiento adecuado. Las manos de ambos se volvieron aún más encallecidas. Las espaldas les dolían al final de cada día. Pero había esperanza, por primera vez en meses. Elena Sánchez continuó siendo una presencia constante y valiosa, trayendo comida cuando la despensa estaba demasiado vacía, ofreciendo consejos sobre la siembra y, sobre todo, siendo la amiga que Sofía necesitaba en los momentos de desánimo. «¿Sabes que toda la región está comentando sobre ustedes dos?», dijo Elena una tarde mientras tomaban té en la cocina. «¿Comentando qué?», preguntó Sofía. «Que el matrimonio más improbable se convirtió en la historia de amor más bonita que se ha visto por aquí», respondió Elena con una sonrisa cálida. «Dicen que Alejandro está transformado, que ahora sonríe, que trabajan juntos como 2 partes de la misma persona. Es bonito de ver». Sofía se sonrojó, pero sintió un orgullo cálido en el pecho. «Nos transformamos el uno al otro»,
admitió. Él me enseñó a ser fuerte de maneras que no sabía que podía ser. Y yo creo que le enseñé a abrir su corazón de nuevo. Se enseñaron el uno al otro a amar de verdad, corrigió Elena con sabiduría. Ese es el tipo de amor que dura, no el que empieza fácil y bonito, sino el que se construye ladrillo a ladrillo, elección por elección, día tras día. Los meses pasaron y el sembradío creció. Sofía revisaba las plantas todos los días, con la ansiedad de una madre vigilando a su hijo. Cuando las primeras mazorcas de maíz comenzaron a aparecer, corrió a buscar a Alejandro al campo, gritando de alegría. Él la tomó en el aire, la hizo girar, y los dos rieron como no habían reído en mucho tiempo. La cosecha llegó en noviembre, abundante y dorada. Trabajaron sin parar durante semanas, cortando, separando, ensacando. Vendieron todo a la cooperativa de la región por un precio justo. El dinero que recibieron no pagó todas las deudas, pero pagó lo suficiente para que el banco aceptara un plan de pagos para el resto. Pagó a los proveedores más insistentes y dejó un pequeño sobrante para invertir en más semillas y en algunas cabezas de ganado para reiniciar el rebaño. Escribe aquí en los comentarios si estás apoyando a esta pareja y comparte este video con alguien a quien le gusten las historias de superación y amor verdadero. No olvides dejar tu like. La noche después de pagar la última cuenta prioritaria, Alejandro y Sofía se sentaron en el porche, observando las estrellas. La casa detrás de ellos estaba transformada, pintada, reparada, llena de vida de nuevo. El jardín delantero florecía con las flores que Sofía había plantado. Los campos mostraban signos de recuperación. «Lo logramos», dijo Alejandro, con la voz llena de emoción. «Contra todas las probabilidades, lo logramos». «Sí, lo logramos», asintió Sofía, con la cabeza apoyada en su hombro. Él se volvió hacia ella, tomó su mano entre las suyas. Sofía Vargas de Torres comenzó con una solemnidad que tenía una mezcla de humor y seriedad. «Cuando me casé contigo, fue por obligación y conveniencia, pero ahora quiero hacerte una pregunta de verdad. ¿Aceptas seguir casada conmigo, pero esta vez por elección? ¿Aceptas construir una vida de verdad a mi lado, no porque te forzaron, sino porque quieres?» Sofía sintió las lágrimas correr por su rostro de nuevo, pero estaba sonriendo. «Acepto», respondió sin dudar. «1000 veces acepto». Se besaron bajo las estrellas, sellando un compromiso que esta vez era una elección libre de ambos. Y por primera vez desde que Sofía había subido a esa carreta meses atrás, sintiendo que se dirigía a su propio funeral, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Los meses que siguieron fueron de una felicidad tranquila pero profunda. Alejandro y Sofía desarrollaron una rutina que funcionaba a la perfección. Se despertaban juntos, trabajaban juntos, compartían comidas llenas de conversación y risas, y pasaban las noches en el porche o junto al fuego en los días fríos de invierno, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Alejandro se convirtió en un hombre completamente diferente. El silencio opresivo dio paso a las conversaciones, la expresión dura a sonrisas frecuentes. Aprendió a demostrar afecto con palabras y gestos, a decir «te amo sin vergüenza», a abrazar a Sofía simplemente porque sentía ganas. Aprendió que la vulnerabilidad no era debilidad, sino coraje. Sofía también cambió. La mujer que había llegado allí, rota por dentro, sintiendo que su vida había terminado, se transformó en una mujer segura, fuerte, capaz. Descubrió habilidades que no sabía que poseía. Descubrió que el amor verdadero no limitaba, sino que expandía las posibilidades. Una tarde, Sofía estaba en el jardín cuando un carruaje desconocido se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre bien vestido que se presentó como el abogado de la familia Vargas. Sofía sintió que se le encogía el estómago. Las noticias de su padre no podían ser buenas, pero el abogado traía un sobresellado dirigido a ella. Lo abrió con manos temblorosas y leyó la carta que contenía. Era de su padre. La caligrafía era la misma, firme y autoritaria, pero las palabras eran sorprendentes. Don Ignacio Vargas estaba enfermo, un cáncer avanzado, según los médicos. No le quedaba mucho tiempo de vida, y por primera vez estaba reflexionando sobre las decisiones que había tomado. La carta pedía disculpas por lo que le había hecho a Sofía.
Admitía que la había usado como un instrumento de venganza, simplemente porque su orgullo era más grande que su amor por ella. Decía que había pasado meses amargado y solo, dándose cuenta de que había destruido la relación con su única hija por pura terquedad. «No espero tu perdón», decía la carta. «Sé que causé un sufrimiento que las palabras no pueden deshacer, pero quería que supieras que me arrepiento, y que si todavía queda alguna bondad en tu corazón, me gustaría verte una última vez antes de partir de este mundo». Sofía leyó y releyó la carta con emociones encontradas. Una parte de ella todavía estaba enojada, todavía sentía el dolor de haber sido traicionada por su propio padre, pero otra parte, la parte que había aprendido sobre el perdón y las segundas oportunidades a través de su propia relación con Alejandro, sentía compasión. Le mostró la carta a Alejandro esa noche. «¿Qué crees que deba hacer?», preguntó. Alejandro la leyó con cuidado y luego le devolvió el papel. «Eso solo tú puedes decidirlo», dijo con gentileza. «Pero te diré una cosa. Yo viví años cargando la culpa por lo que pasó con Clara, la culpa por cosas que dije, por no haber sido el marido que ella necesitaba. Aquello me carcomía por dentro. Si pudiera volver en el tiempo y hacer las cosas diferente, hacer las paces antes de que muriera, lo haría sin dudar». Tomó la mano de Sofía. «Tu padre te hizo algo terrible, eso no cambia, pero te está ofreciendo algo que rara vez sucede: el reconocimiento de su error y una petición de disculpas. Si no vas, pasarás el resto de tu vida preguntándote si deberías haber ido. Al menos si vas, tendrás un cierre, sea cual sea el resultado». Sofía sabía que él tenía razón. Al día siguiente, ella y Alejandro partieron juntos hacia Guadalajara. Era la primera vez que salían de la hacienda juntos, el primer pequeño viaje como una verdadera pareja. Durante el trayecto de 3 días, conversaron de todo y de nada, y Sofía sintió gratitud por tener un compañero que la apoyaba incluso en las decisiones difíciles. Llegaron a la casa de su padre en una tarde gris de junio. El lugar estaba diferente, más silencioso, más sombrío. El mayordomo los condujo hasta el cuarto donde Ignacio Vargas estaba postrado en cama. El hombre que había sido una figura imponente y aterradora, ahora era una sombra de sí mismo. Demasiado delgado, la piel amarillenta, los ojos hundidos pero aún agudos. Cuando vio entrar a Sofía, las lágrimas brotaron de sus ojos. «¿Viniste?», dijo con voz débil. «No pensé que vendrías». Sofía se acercó a la cama, mientras Alejandro se quedaba respetuosamente cerca de la puerta. «Vine porque recibí tu carta», dijo ella, manteniendo la voz firme a pesar de la emoción. El padre la miró con un arrepentimiento doloroso de ver. «Fui un pésimo padre para ti», admitió. «Dejé que el orgullo y las expectativas de la sociedad valieran más que tu felicidad. Cuando rechazaste esos matrimonios, sentí como si me estuvieran faltando al respeto, como si mi autoridad estuviera siendo cuestionada, pero ahora, acostado aquí, esperando la muerte, me doy cuenta de que tú solo querías vivir tu propia vida, y yo te castigué por ello». «Sí, me castigaste», confirmó Sofía, sin suavizarlo. «Me forzaste a casarme con un desconocido como un castigo. E irónicamente», dijo Ignacio con una sonrisa débil, «te di el mayor regalo sin saberlo. Puedo verlo en tus ojos, en la forma en que ese hombre de ahí te mira. Ustedes encontraron algo real. Conseguiste lo que querías, Sofía. Conseguiste el amor verdadero, solo que por un camino que ninguno de nosotros esperaba». Sofía miró hacia atrás, hacia Alejandro recargado en la puerta, y sintió un calor en el pecho. «Tienes razón», admitió. «Fue difícil, fue doloroso, pero encontramos el amor verdadero. Pero no fue gracias a usted, fue a pesar de usted». «Lo sé», dijo el padre. «Y no estoy pidiendo crédito, solo estoy pidiendo perdón. Sé que no lo merezco, sé que causé un dolor que no se borra con una disculpa, pero necesito que sepas que me arrepiento profundamente». Sofía se quedó en silencio por un largo momento, luchando con emociones complejas. Finalmente, suspiró. «No puedo decir que he olvidado lo que usted hizo», dijo con honestidad. «Y no puedo decir que las cicatrices vayan a desaparecer. Pero he aprendido algo en estos últimos meses. Aprendí que todos somos personas imperfectas, haciendo lo mejor que podemos con las heridas que cargamos.
Usted fue criado en una época y una cultura que valoraban el orgullo y la autoridad por encima del amor. No justifica lo que hizo, pero lo explica. Respiró hondo. Así que sí, lo perdono. No porque usted lo merezca, sino porque yo merezco la paz de no cargar con el rencor para siempre. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro del viejo hacendado. Gracias, susurró. Gracias, hija mía. Conversaron por 1 hora más. Ignacio preguntó sobre la vida en la hacienda, sobre sus planes, sobre todo lo que se había perdido por terquedad. Sofía le contó algunas historias y, por primera vez en su vida, tuvo una conversación real con su padre, no solo de órdenes y obediencia. Cuando salieron, ya estaba anocheciendo. Alejandro abrazó a Sofía mientras caminaban por la calle. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Triste», admitió Sofía. «Pero también en paz. Hice lo que tenía que hacer». Don Ignacio Vargas falleció 3 semanas después. Dejó un testamento sorprendente. La mayor parte de sus tierras y fortuna fueron para instituciones de caridad, pero dejó una parte significativa para Sofía, con una carta explicando que era un intento de compensar, al menos financieramente, lo que había hecho. Con ese dinero, Sofía y Alejandro pudieron finalmente pagar todas las deudas restantes e invertir seriamente en la hacienda. Compraron más ganado, expandieron el área agrícola, contrataron más peones, construyeron nuevos graneros. La hacienda Campos de Horizonte comenzó a prosperar de una forma que no lo había hecho en años. Pero más importante que el éxito financiero era lo que estaba sucediendo entre ellos. El amor que había comenzado como una frágil semilla se había convertido en un árbol fuerte y profundo. No eran solo marido y mujer en el papel, sino verdaderos compañeros en todos los sentidos. Compartían el trabajo, compartían los sueños, compartían la vida. Una noche, casi 1 año después de la boda original, estaban acostados en la cama juntos, con la ventana abierta dejando entrar una brisa fresca. Sofía estaba acurrucada contra el pecho de Alejandro, escuchando los firmes latidos de su corazón. «¿Sabes qué es curioso?», dijo ella, rompiendo el cómodo silencio. «¿Qué?», preguntó Alejandro, sus dedos jugando distraídamente con su cabello. «Cuando estaba subiendo a esa carreta el día de la boda, pensé que mi vida se estaba acabando. Pensé que estaba siendo condenada a la infelicidad eterna, pero en realidad apenas estaba comenzando a vivir de verdad». Alejandro le besó la coronilla. «Para mí también. Yo estaba muerto por dentro, solo funcionando. Tú me devolviste la vida. Nos devolvimos la vida el uno al otro», corrigió Sofía. «Fue un trabajo de los dos». «Es verdad», asintió Alejandro. «Y seguiremos haciendo ese trabajo todos los días, por el resto de nuestras vidas». Y eso fue exactamente lo que hicieron. En los años que siguieron, la hacienda Campos de Horizonte se convirtió en una de las propiedades más prósperas de la región. Pero no era solo el éxito material lo que llamaba la atención. Era la pareja que administraba el lugar. Sofía y Alejandro eran conocidos por trabajar codo a codo en todo, por tomar decisiones juntos, por demostrar su afecto abiertamente incluso en público, lo cual era raro en aquella época y cultura. Trataban a sus empleados con justicia y respeto, creando un ambiente donde la gente quería trabajar. Ayudaban a sus vecinos en dificultades, recordando cuando ellos mismos habían necesitado ayuda. La casa, que había sido un lugar abandonado y triste, se convirtió en un hogar lleno de vida, de risas, de amor. Elena Sánchez los visitaba con frecuencia y se convirtió en parte de la familia. Observaba a la pareja con la satisfacción de quien sabía que había contribuido a esa historia. Siempre le decía a quien quisiera escuchar que el matrimonio de Sofía y Alejandro era la prueba de que los mejores amores no son los que comienzan fáciles, sino los que se construyen con elección y esfuerzo diarios. Las estaciones pasaron, cada una trayendo su propia belleza y desafíos. Primaveras con campos floridos, veranos con cosechas generosas, otoños con colores dorados, inviernos con noches frías que eran calentadas por el amor compartido. Sofía nunca volvió a enseñar en una escuela formal, pero descubrió que educaba de otras maneras, compartiendo su conocimiento con los hijos de los peones, enseñando a las mujeres de la región a leer y escribir en las tardes libres.
Alejandro nunca más fue el hombre silencioso y cerrado que era. Aprendió a reír a carcajadas, a mostrar sus emociones, a hablar de sus sentimientos sin vergüenza. Aprendió que la verdadera fortaleza incluía la capacidad de ser vulnerable, de admitir cuando necesitaba ayuda, de dejar que alguien entrara completamente en su vida. La historia de los dos corrió por toda la región. El matrimonio que debía ser un castigo se convirtió en una leyenda. Jóvenes enamorados visitaban la hacienda pidiendo consejos sobre cómo construir un amor duradero. Sofía y Alejandro siempre los recibían con generosidad, compartiendo la sabiduría que habían adquirido con dificultad. Siempre decían lo mismo: el amor verdadero no se encuentra, se construye. Es una elección que debe hacerse todos los días. Es un trabajo constante de comunicación, de paciencia, de perdón, de crecimiento mutuo. Es aceptar que la persona a tu lado es imperfecta, igual que tú, y elegir amarla a pesar de todo. Es transformar las diferencias en complementos en lugar de conflictos. Y, sobre todo, decían, a veces, las peores situaciones pueden convertirse en las mayores bendiciones si estás dispuesto a trabajar por ello. Los años trajeron cambios, como siempre lo hacen. En 1928, 5 años después de aquel matrimonio forzado, la hacienda Campos de Horizonte estaba completamente transformada. Los campos eran verdes y productivos, los rebaños eran grandes y saludables. La casa principal había sido ampliada y remodelada por completo, manteniendo su encanto rústico pero añadiendo comodidades modernas. Sofía y Alejandro, ahora con 31 y 37 años respectivamente, estaban sentados en el porche en una tarde cálida de diciembre. Ella estaba cosiendo mientras él leía un periódico que había llegado de la ciudad, pero principalmente solo estaban disfrutando de la compañía del otro, esa intimidad cómoda de las personas que se conocen profundamente y eligen estar juntas. ¿Te arrepientes?, preguntó Alejandro de repente, bajando el periódico. ¿De qué? Sofía levantó la vista de su costura. De todo. Del matrimonio forzado, de haber sido arrancada de la vida que tenías en Guadalajara, de haber sido traída aquí en contra de tu voluntad. Sofía dejó la costura a un lado, se levantó y se acercó a él. Se sentó en su regazo, algo que hacía con frecuencia ahora, sin vergüenza ni vacilación. Lo miró a los ojos grises que habían aprendido a expresar tanto amor. No me arrepiento de un solo día, dijo con absoluta sinceridad. Porque cada día difícil, cada lágrima, cada desafío, me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta nosotros, y no cambiaría eso por nada. Alejandro la besó con una ternura que nunca envejecía. Yo tampoco, murmuró contra sus labios. Eres lo mejor que me ha pasado. Y allí, en aquel porche de la hacienda que había sido escenario de tanto dolor y tanto crecimiento, los dos se quedaron abrazados mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores imposibles. Dos personas que habían sido forzadas a unirse, que se habían resistido, habían luchado, y finalmente habían elegido construir algo hermoso juntos. El matrimonio que debería haber sido un castigo, se había convertido en la historia de amor más bonita que aquella región había presenciado, y seguiría siendo contada por generaciones, inspirando la esperanza de que incluso de las circunstancias más improbables pueden hacer un amor verdadero y duradero. Porque al final, el amor no se trata de cómo empiezas, sino de lo que eliges construir con las cartas que la vida te da. Y Sofía y Alejandro habían construido algo extraordinario con cartas que parecían imposibles. Habían demostrado que el amor más fuerte no es el que cae del cielo, listo y perfecto, sino el que se forja en el fuego de las dificultades, se moldea por la elección diaria y se pule por la dedicación mutua. Y vivieron no solo felices para siempre, sino felices aquí y ahora, en cada momento presente que elegían compartir, porque entendieron la verdad más importante de todas: felices para siempre. No es un destino al que llegas, es un viaje que eliges hacer todos los días, al lado de la persona correcta. Y para Sofía y Alejandro Torres, aquel viaje apenas comenzaba.